Bueno, como habíamos quedado antes de este pequeño espacio de consejos publicitarios, estamos de nuevo aquí en este buzón abierto para continuar hablando del plan local de cardioprotección, en este caso de la localidad de Onil, pero me imagino que los dos técnicos que tengo ahora aquí a mi lado coincidirán en que sería una iniciativa aplicable a cualquier localidad y además muy beneficiosa. Estamos primero con Fernando Moles, que es uno de los auspiciadores, ¿no?, de este plan local, su principal promotor. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos. Y a su lado está Aarón. Aarón, tú eres digamos, el técnico, el formador que vas a venir aquí a dar estos diferentes cursos de formación de los que ya hemos hablado antes y ahora entraremos concretamente en su contenido. Bienvenido. Sí, bien, buenos días. Soy uno de los instructores, venimos yo y otro compañero y él nos va a ayudar. Vamos a dar la formación todos los 2 días y el siguiente que va a ser el abierto. Perfecto. Bueno, plan local de cardioprotección. Hemos hablado ya un poco de lo que es, pero ahora me gustaría saber los aspectos técnicos, Fernando. Hemos hablado un poco de sus orígenes. ¿Cómo te nació a ti esta idea, digamos, la forma de intentar llevar a tu pueblo, porque eres de aquí, de Onil, este plan local de cardioprotección? Como todo, hay un punto de inicio, pero hay una serie de factores, ¿no? Yo, por la actividad que he desempeñado a nivel profesional y a nivel de ocio, he estado en escenarios de urgencias que no de emergencias. Entonces, cuando te enfrentas a una situación vital en la que la sumatoria de circunstancias y el contexto no evitan la muerte de una persona, te planteas qué podrías hacer, cómo podrías mejorar, cómo se podría actuar y qué se podía prevenir. Ese fue el punto de inicio, una desgracia personal con respecto a un amigo. Entonces, a partir de aquí empiezas a modular con la experiencia que uno tiene de trabajo y con lo que pueda seguir leyendo, formándose, cómo podría aplicar esto, dijéramos, a un colectivo grande y en este caso a la población de Onil. Lo primero que me encuentro es que no hay muchas iniciativas de este tipo. Generalmente nos encontramos como impactos en prensa y demás de zonas cardioprotegidos, pueblos cardioprotegidos, sellos de cardioprotección, cuando realmente lo único que se está utilizando es un desfibrilador semiautomático y 2 o 3 personas que se han formado. Pero realmente ahí hay una laguna impresionante, que es los mecanismos de automatismo de ese colectivo a la hora de actuar. ¿Y qué puede ocurrir en este tipo de escenarios donde no están imbricados esos mecanismos? Pues puede ocurrir, pues estaba comentándole antes a Araón, pues que en una terminal de un aeropuerto una persona caiga desfallecida en una cafetería y la persona que está allí no sepa actuar, no sepa alertar y poner en acción a las personas que sí que están capacitadas, con lo cual ese desfase hace que esta persona y los minutos que pasen acabe, dijéramos, perdiendo la vida sin la utilización de un medio que está. Esto me preocupaba en un medio cerrado, pues imaginaos en una población abierta cómo se podría desarrollar esto. La principal dificultad es la imbricación de todos los colectivos que actúan y que sobre todo operan en los lugares donde hay máxima afluencia, y no solo eso, sino en los hogares que están cerca de las zonas de punto de impacto del desfibrilador. Con lo cual esto parece sencillo, pero Onil cuenta con la ventaja, en primer lugar, de que tenemos capacidad de asociarnos muy rápidamente, tenemos entidades culturales, deportivas y de toda índole, y en segundo lugar, que nuestras instalaciones públicas están, para unas cosas sé que eso es negativo, pero para este caso es positivo, están diseminadas y nos ayudan a la hora de diseñar un plano con los puntos de desfibrilación. Entonces ese fue el punto de inicio y el desarrollo, sí, así resumido. Aarón, ha hablado Fernando de que aquí no hay muchas iniciativas. Tú, desde tu experiencia, vienes de Canarias. Yo no sé si tú te has encontrado con muchos casos de planes integrales de esta índole. No, ni en territorio canario ni en casi ningún sitio de España se han involucrado tanto en la formación y en la instalación de estos aparatos. Son aparatos sencillos, económicamente hablando no son muy caros. Lo que pasa es que los ayuntamientos tienen miedo a la colocación, yo creo, también por el hecho de qué ocurrirá si la utilización no está bien hecha, tienen miedo a que el aparato lo utilicen mal la gente, y le echa un poco atrás el hecho de qué le podrá pasar al ayuntamiento si esos aparatos están en la calle y se utilizan mal.
Yo creo que uno de los mejores proyectos que he visto. He luchado por esto en muchos ayuntamientos, sobre todo en Canarias, y se quedan en proyectos. Nunca llega nada más, se quedan en proyectos donde al principio les parece bien, pero a la larga queda parado. Por lo tanto, yo creo que es el mejor proyecto. Para que vean la importancia de este proyecto, las ambulancias tienen en España un promedio de 30 minutos en llegar al lugar desde el que ocurre la incidencia. La parada cardiorrespiratoria hay que actuar lo antes posible y a los 5 minutos, si no se actúa con la descarga en algunos casos o la RCP avanzada, tenemos un problema que es que puede llegar a la muerte o llegar a quedarse con secuelas graves. Por lo tanto, la instalación de estos aparatos en la calle y la formación, sobre todo de la ciudadanía del pueblo, va a llevar a que la ambulancia no va a estar en 5 minutos en el lugar, pero sí va a haber alguien actuando sobre el paciente. Y va a llevar a que el paciente salga totalmente sin secuela de esta parada cardiorrespiratoria. Fernando, hablaban de esa posibilidad de que la gente al final no se lanza, ¿no?, a estos proyectos, especialmente en los ayuntamientos. Aquí sí habéis detectado, no ya por parte del ayuntamiento, que también, sino por parte de la sociedad en general de Onil, un interés, ¿no? Pero un interés también con un cierto nivel de miedo al uso de esos aparatos. Vamos a distinguirlo y vamos a aclarar ese concepto. Efectivamente. Vamos a ver, las guías de primeros auxilios que se estudiaban en los 90, por ejemplo, que yo estudiaba, eran guías en las que realmente te perdías en ellas porque tenías que considerar muchos signos y síntomas ante escenarios. Te explicaban picaduras de serpiente, cortes, incisos, contusos, empalamiento, heridas de bala y demás. La sociedad médica ha simplificado de tal manera los protocolos de actuación para el personal no sanitario ante este tipo de emergencias que nos sorprendería a todos los que nos están viendo lo sencillo, lo lógico y lo fácil que es actuar en este escenario. Las técnicas mecánicas, las técnicas que hacemos personalmente son básicas. No requieren ningún tipo de destreza, sí automatismo, pero no destreza, se llaman algoritmos muy simplificados y aparte que caen por sí solos, ¿de acuerdo? Y la utilización de un desfibrilador es totalmente inocua. Nos hemos quedado, yo comentaba antes, con la visión de ese desfibrilador manual que saltaba el paciente, que había que mojarlo. Olvídense totalmente de esto. Un desfibrilador es un transductor, que es un aparato que capta las microcorrientes del corazón y lo interioriza y lo mete en una base de datos y, como decía Araón, actúa ante un ritmo mortal, que es normalmente la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que está en el 90% prácticamente de los casos de parada cardiorrespiratoria. Ese aparato, para que ustedes se hagan una idea, guía a la persona operadora en todos sus pasos y está tan configurado en parámetros de seguridad que en Estados Unidos se hizo un experimento con 1.600 casos a los que a la población se le decía, a la población no formada en absoluto, que no había visto un desfibrilador nunca, se le decía: caballero o señora, utilice usted esto. Esta persona decía: oiga, yo esto no lo he visto nunca. Utilice la lógica. ¿Qué haría usted con este aparato si esta persona necesita la asistencia del mismo? En los 1.600 casos no hubo ninguna carga desaconsejada, porque en el momento que una persona abre un aparato y aprieta ON, a partir de aquí el aparato empieza a hacer paso tras paso el guiado de lo que tiene, desde quitarle la ropa al paciente, dejar el pecho desnudo, conectar el electrodo. Si no lo has conectado bien, te lo vuelve a repetir. Si no lo has apretado, te vuelve a decir que lo apretes y que te apartes, y él analiza. Imagínense ustedes en el peor de los escenarios que una persona tiene una lipotimia, ha perdido la conciencia o está en un estado de somnolencia o estupor que no sabemos detectar y creemos que está en parada y no lo sabemos. No se preocupe, si el aparato no va a hacer ningún tipo de descarga si no es perceptible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos transmitir aquí a Araón, los formadores, es que cuando las personas acudan al curso, a la formación o a los talleres, se darán cuenta y dirán: ¿y esto? Pues sí, estos son pequeños pasos que en un momento y en un escenario vital nos pueden ayudar a hacer algo, porque lo peor que hay, e insistía ayer en una comunicación de radio, lo peor que hay tras un caso de este tipo es el no haber sabido, como decía antes Antonio Palazón, saber que podrías haber hecho algo y no haber sabido actuar, ¿no? Y esto es lo más importante. Por favor, quítense el miedo. En Estados Unidos está, y creo que las planificaciones que para el futuro están en los proyectos curriculares de los colegios, introducirlos en edades infantiles de una manera escalonada.
Es decir, fíjese si es sencillo desde la alerta al 112, pues desde comprobar la conciencia de una persona, que es sencillísimo. Pues todo esto se va implicando a nivel escolar para que de aquí en el futuro todas las personas adultas sepamos hacer los primeros pasos para que una persona esté en las mejores condiciones hasta que lleguen los servicios avanzados. Aaron, hablaba Fernando de la utilización de estos dispositivos muy simple, incluso sin formación. Cuando ya entramos en formación, me imagino que la cosa se simplifica mucho más y aquí empezamos en breve ya con 48 personas que van a participar en esos cursos, que son los que estarán homologados en principio, luego habrá más, ¿no? Coméntanos un poco cuál es el ciclo. Vale, la idea de estos cursos, como dice él, son muy sencillos de utilización, el aparato se utiliza muy fácil, no hace casi falta formación. La formación es más bien para los pequeños detalles que tenemos que tener nosotros antes de actuar con el DEA y cómo manejarlo sencillamente, sin tener ningún problema. Como dice, no hay ningún problema. Él, si no aconseja la descarga, él va a ver si la aconseja o no, y si no la aconseja, no la va a dar aunque nosotros queramos. Y un poco la formación va inculcada a perder el miedo. He dado bastantes cursos y en todos los cursos me he dado cuenta, la gente tiene miedo a actuar sobre un paciente. El paciente está en parada cardiorrespiratoria, no respira, el corazón no le late y si le está latiendo va a dejar de latir, por lo tanto ese paciente, por así decirlo, va a morir, por lo tanto hay que actuar sobre él. No hay que tener miedo ni al mito de partir una costilla, que se pueden partir costillas, pero no vamos a causar ningún daño, ni que le vamos a hacer ningún daño mayor. Tenemos que actuar, y es un poco eso. La utilización del aparato es sencilla, como dice él, un botón de encendido que nos irá indicando paso a paso a seguir en su utilización y un botón de descarga que solo se podrá pulsar en caso de que el aparato lo aconseje. Si el aparato tiene la mínima duda por algún problema que hemos tenido, tocar el paciente o algo, no lo va a dar, por lo tanto no vamos a tener ningún problema de la utilización. Y después el resto del curso es un poco, al principio daremos un poco de soporte vital básico, cómo actuar en una parada cardiorrespiratoria, haciendo la RCP, haremos las prácticas de esa parte, volveremos a hacer una parte de RCP y la utilización del DEA en teórica, haremos la práctica de ello y después otras maniobras como un simple atragantamiento, una hemorragia, cómo controlar hemorragia, cómo actuar en un paciente inconsciente pero que respira, para evitar que llegue a una parada cardiorrespiratoria. Son métodos sencillos, como ha dicho él, cada año se va simplificando más. Antiguamente, yo recuerdo, se miraba el pulso, en los atragantamientos habían 20.000 esquemas, hoy en día ni se mira pulso, el atragantamiento se actúa igual para todo y es precisamente para eso, para evitar el miedo de la ciudadanía no sanitaria a actuar sobre un paciente, que es el miedo, que es lo que intentamos luchar con toda esta formación. Que no tengan miedo y actúen sobre el paciente, que es lo importante. He trabajado en las ambulancias y me he dado cuenta, cuando llego a un domicilio donde hay una parada cardiorrespiratoria, si nadie ha actuado sobre el paciente, por mucho que nosotros lleguemos con la ambulancia y el médico, no hay forma de sacarlo. Va a haber muy pocas posibilidades. Para que las ambulancias salven vidas, como digo yo, hace falta que la ciudadanía actúe. Lo digo muchas veces, el que salva la vida no es el de la ambulancia. El que salva la vida es el que está en el lugar y, por desgracia, hay cada 20 minutos o 30 minutos una parada cardiorrespiratoria en España. El 10% de las personas no sabe actuar y el 40% que sabe tiene miedo a actuar por represalias hacia él por una mala actuación. No hay que tener miedo, y es lo que intentamos decir. No hay que tener miedo a actuar, actuemos sobre el paciente porque es lo que va a salvar la vida. Cualquier caso, ya ha salido por aquí un poco el tema, es mejor actuar que no hacer nada, ¿no? Supongo que eso es una premisa básica, y más si sabes unos cuantos conceptos como los que se van a otorgar a la población, en este caso con el tema de formación, ¿no, Fernando? Claro, es lo que decía Aragón, si una persona está en parada cardiorrespiratoria, pocas cosas vamos a poder incrementarle de daño a este paciente, ¿no? Es decir, no hacer nada es dejarlo en esa situación. Sí, todo lo que hagamos. Corrígeme si me equivoco, hay un baremo que en función del tiempo que pase no empeora la situación, o sea que además hay que tener premura a la hora de actuar. Aquí hay dos cosas importantes. Cuando un corazón deja de latir espontáneamente y su ventilación, el corazón necesita un gasto cardíaco que se ha perdido, se ha parado o está en fibrilación. Aquí voy a hacer una aclaración un poco paradójica porque las personas dicen, cuando una persona tiene un infarto se le ha parado el corazón. Pues no concretamente. Lo que ha ocurrido es que el corazón tiene un sincronismo y un automatismo en unas células especializadas
Y ese sincronismo hace que el corazón funcione, esa bomba de perfusión funcione perfectamente. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? Cuando le ha faltado oxígeno o algún tipo de nutriente o alguna valvulopatía o algún tipo de enfermedad congénita o cardiopatía, lo que ocurre es que el corazón desarrolla es como una banda de músicos en el que se ha perdido el ritmo, el control. ¿Qué hace un desfibrilador? La gente piensa, un desfibrilador pone en marcha el corazón. No, perdones, caballero, lo que hace el desfibrilador es paraliza el corazón, paraliza ese orden caótico, ¿no? Y vuelve otra vez el sincronismo, ¿no? El corazón se repolariza otra vez, se recarga, y hace y haces otra vez su repolarización. Entonces, por lo que tú comentabas antes, vamos a diferenciar dos cosas. Cuando un corazón se ha parado, el corazón necesita seguir haciendo un gasto cardíaco importante, y si no lo hay, pues ¿qué va a pasar? Mucho de ese reflujo a nivel ventricular, o sea, a nivel de una parte del corazón, va a hacer que se dilate ese corazón y dijéramos que ya estamos haciendo una cosa mala, porque después, si va a haber una fibrilación, pues ya estamos dejando que el corazón no esté con el volumen de sangre correspondiente, y ya lo vamos a complicar a los sanitarios que vengan después. Eso es lo primero. Y lo segundo que estamos haciendo, si dejamos a una persona sin hacer nada, es que lógicamente le va a faltar deuda de oxígeno. Los tejidos tienen una tolerancia al oxígeno, pero hay una parte del cuerpo humano, que es el cerebro, que a nivel de anoxia, que se llama falta de oxígeno, de nutrientes, va a reaccionar muy mal. Si mueren neuronas, estas no se van a reponer. Por eso decía él que a partir de un tiempo esa pérdida de vida a nivel de la neuronal, pues no se va a regenerar. Entonces, estadísticamente se calcula que por cada minuto que pasa en una parada cardiorrespiratoria, una persona va perdiendo el 10% de probabilidades de vida. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos aproximadamente 10 minutos, pero ojo, a nivel epidemiológico se ha visto que, claro, lo ideal, activando una cadena de supervivencia, es que una persona tenga una RCP. Hablamos de RCP con reanimación cardiopulmonar, ese masaje cardíaco y esa ventilación que hacemos, dijéramos, artificial, sea instantánea, y que la fibrilación, que es el tercer paso de la cadena de supervivencia, se aplique entre los 3 y 5 minutos. Con lo cual, ese porcentaje de decrecimiento salta exponencialmente a positivo, y podemos tener hasta un 70-80% de sacar a una víctima de esa parada cardiorrespiratoria. Por eso es tan importante los tiempos de respuesta, y por eso es que no pueden cumplir los medios sanitarios, porque desde que los activan, llamas al 112, van a pasar más de 3 o 4 minutos, y por eso es tan importante nuestra acción desde la ciudadanía para actuar en esos casos. Supongo que, Aaron, tú te habrás encontrado, has comentado antes por encima, ¿no? Casos de estos en los que además tiene que ser frustrante, porque tú estás para sacar a esa persona de esta situación en la que, si no hay una atención previa, no hay prácticamente forma de salir. Te ves, cuando trabajas en la urgencia, te ves muchas veces, cuando llegas ya no hay forma intentas salvar esa vida, pero no hay forma. Al principio te echas un poco la culpa tú de decir, bueno, podía haber hecho más, no podía haber hecho más, se podía haber hecho más o no. Pero a la larga, cuando empiezas a moverte en la emergencia y empiezas a formar a la gente, te das cuenta que sí, que el problema viene de la ciudadanía. Tenemos miedo. Tenemos porque todo el mundo hemos empezado. Yo no era sanitario al principio y tenía miedo a actuar sobre un paciente. He tenido casos hasta de policías donde no han actuado encima de un paciente por miedo, porque no se formaban por miedo, y ha muerto una persona en sus manos por no saber actuar. Después de eso se han activado y han querido formarse, pero que tenga que morir alguien para que nosotros nos activemos es un poco duro. Y me he dado cuenta que la población, hasta que no se ve en la situación de una parada cardiorrespiratoria, no quiere formarse, no tiene miedo a formarse. Por lo tanto, no hay que tener miedo, hay que actuar, lo repetiré 20.000 veces, lo que hay que perder es el miedo a actuar y meterse encima del paciente y actuar sobre el paciente. Y vuelvo a lo mismo, en las ambulancias, cuando trabajas en las ambulancias, ves un montón de casos. Yo tengo más que demostrado que el 90% de los casos donde yo acudo y hay alguien actuando sobre el paciente, ese paciente sale y sale hasta sin secuela. Ya la utilización del DEA, como es aquí, vamos a aumentar el 100% de las actuaciones, salga adelante casi seguro. Es verdad que, como le dije antes, las ambulancias tardan de 20, 15, 30 minutos en actuar. Un DEA no está en ese lugar, pero como tenemos aquí en el caso de O'Neill, van a tener un DEA en un patrulla de la policía local, el DEA va a estar en cualquier lugar del pueblo en menos de un minuto. Por lo tanto, como decía él, la actuación del DEA tiene que ser entre 3 y 5 minutos, desde que tú activas y el patrulla llega al lugar,
puede haber pasado 3-5 minutos, por lo tanto la utilización del DESA está dentro del margen aconsejado para poder ayudar a ese paciente a que salga sin secuela. Que permitiría salvar la vida, obviamente. Efectivamente, la vida se salva ya no con la utilización del DEA, sino con la utilización del DEA y la RCP. Como ha explicado él, el DEA no reanima el corazón, el DEA lo que hace es parar el corazón y volverlo a reiniciar, por así decirlo, tanto de forma manual con nuestras manos o ya por él mismo. La utilización del DEA es eso, un poco para que lo entienda todo el mundo, es el reseteo del ordenador. El ordenador se me queda bloqueado, le doy al botón de reinicio, se apaga y se vuelve a encender. Pues al final la descarga es un aparato de eso, algo que para el corazón para volverlo a reiniciar sin secuela. Perfecto. Tema importante, Fernando, porque estamos hablando de los cursos y todo esto, pero aún no sabemos qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera inscribirse, cuál es el calendario de esta formación que va a empezar en breve aquí en Onil. Sí, bueno, aquí vamos a distinguir tres apartados fundamentales. La primera preocupación era, claro, lógicamente, si vamos a instalar 7 puntos de desfibrilación, bueno, realmente hay 9 en Onil, ¿no? Y alguno más por ahí, pero 9 en Onil. 2 están en el centro de salud, uno lo lleva al soporte vital básico como asignación, dijéramos homologada y legal, y 7 puntos que vamos a colocar. La primera preocupación es si esos 7 puntos van a estar en sitios de orden público, donde hacen deporte, donde hay afluencia de personas. Vamos a formar a las personas que estén en contacto, sea desde el punto de vista de orden cultural o sea deportivo o educativo. Esta es la formación que vamos a hacer este fin de semana, ¿no? A estas personas que están muy vinculadas a esos puntos de desfibrilación porque son maestros, profesores, tutores, trabajadores, conserjes, policía local y demás. Esta formación, estamos ahora en un vacío legal momentáneo en la Comunidad Valenciana, pero hemos elegido, hay ahora un montón, dijéramos, de tarifas aprovechando este vacío legal, pero hemos elegido la más correcta, la más, dijéramos, para nosotros la más dificultosa, pero la más correcta. Es una formación reglada con 8 horas presenciales de curso, como si tuviéramos la normativa más restrictiva en este sentido, y con la acreditación de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud en Valencia, ¿de acuerdo? Esta formación la van a recibir estas personas. Si alguien quiere recibir ese tipo de formación, pasamos al segundo punto, ¿vale? Ya tenemos estos operantes, digamos, o agentes de los puntos de desfibrilación, pero cualquier persona en el pueblo está interesada en recibir una formación del mismo orden reglada. Perfecto. El día, si no recuerdo mal, 14 de marzo, el sábado, llevaremos a cabo un curso igual en las mismas condiciones que el que se va a realizar ahora. Un curso en el que el ayuntamiento se ha implicado y la empresa de formación también se ha implicado bastante para reducir los costos y bajarlos pues, a un 80%, creo que se ha bajado, o sea que accesible, creo que el precio está en 30 euros, hemos puesto para este curso, y si ustedes miran y buscan información se darán cuenta de que es un precio para tener instructores. Yo en este caso lo voy a hacer desinteresado, pero van a venir instructores de Toledo, pues es un precio asequible a todo el mundo. Ese es el segundo, es decir, cualquier persona que quiera formarse homologadamente lo puede hacer perfectamente en este curso, que se pueden hacer más. Y la tercera parte, hay mucha gente preocupada, ¿cómo lo hago? Vamos a ver, estos cursos son efecto trampolín, es decir, si vamos a hacer un plan de cardioprotección, no significa que estos conocimientos que vamos a impartir a la población sean de propiedad intelectual de la persona única que los recibe, es decir, hay un compromiso ya hablado, formal y pactado, ahora nos iremos al colegio, por ejemplo, San Jaime, para hablar al respecto, de que estos conocimientos, las mismas personas que se van a formar, los retransmitan. Entonces, ¿qué ocurre? Clubes deportivos. Pues el club deportivo, si viene aquí un entrenador de baloncesto, tiene un compromiso formal que haremos un seguimiento en el que ese entrenador cogerá y hará talleres prácticos con charlas, con simulación y más, donde será apoyado, en este caso conmigo, con quien venga, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de AMPAs de padres, a nivel de claustro de profesores, a nivel de clubes deportivos, a nivel de directivos, a nivel de la población, el día 12 creo, lo pondremos en carteles, en el Centro Cultural habrá una charla, exposición, taller con simuladores y demás para que todas las personas recojan estos algoritmos, ¿de acuerdo? Todo el mundo que esté interesado va a poder recibir parte de esa instrucción. ¿Que la queremos reglada, homologada con 8 horas de formación? No os preocupéis, que habrán cursos para todo. Pero que si una persona, como decía antes María Victoria, pues quiere tener las nociones básicas, perfecto, tendrá su charla taller de 1 hora y media o 2, donde tendremos maniquís, tendremos simuladores de desfibriladores y donde podrán, no es lo mismo una cosa que la otra, dijéramos, a nivel de completo, pero lo que se trata es eso,
Y todo esto multiplicado en el tiempo. Es decir, es que esto no vale, es absolutamente inútil que nosotros hagamos esto y que pasen. Yo soy instructor. Pues bien, resulta que, lo digo honesta y sinceramente, con estas semanas que llevas un poco más liado con otras historias, pues al final esos algoritmos, que son muy sencillos en la cabeza, tienes que practicarlo. Lo que te digo es como conducir, hay que practicarlos. Entonces, lo que quiero decir es que en el tiempo esto tiene que ser una rueda que no pare y que cada vez se vaya consolidando. Y al final hagamos del soporte vital básico de la desfibrilación, pues como comentábamos antes, Arano y yo, vemos un extintor y no tenemos ningún problema. Hemos asociado ver un extintor o una boca de incendio equipada o un hidrante, lo vemos como normal. Pues veremos los desfibriladores en la calle como están en otros países y lo veremos como un elemento de ayuda, no de miedo, no de repulsión, sino de ayuda. Es decir, tú ves un desfibrilador, yo cuando ahora entro a un sitio veo un desfibrilador, un punto de cardioprotegido o un punto de cardioprotección, pues me siento que tengo un soporte, pues igual que veo cuando veo una boca o una salida de emergencia. Digo, ostras, pues mira, esta salida de emergencia, si aquí pasa algo, yo me hago una referencia de ella. Y en este sentido es lo que vamos a actuar. Perfecto. Aarón, y con esto ya vamos acabando. Ya hemos comentado al principio de este espacio que no es algo común encontrarte con estos planes. Tú, como experto en la materia, ¿qué valoración haces de que esto pueda ser a lo mejor una moneda más común a otras localidades? Es algo que venía hablando con él. Esto tiene que ir a la larga, tiene que ir hacia adelante y tiene que todo el mundo en todos sitios tener esta utilización. Nosotros vamos caminando por un edificio y vemos un extintor y no nos sorprendemos. Pues la idea tiene que ser igual, donde la gente se empiece a involucrar y no perder y no tener alguna sorpresa de decir hay un desfibrilador aquí, no, verlo y utilizarlo como si utilizaras un extintor. Y es ir poco a poco, la gente vaya involucrándose a ello, no es otra. Claro, obviamente sería algo recomendable, ¿no? También. Claro, a la larga yo pienso que todos los ayuntamientos y en todos sitios tendrán la idea y es lo recomendable. Hay en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos sitios de Estados Unidos, el médico recomienda a personas que tengan problemas de corazón a tener un DEA en la casa. Que vaya al lugar, compren un DEA y lo tengan en la casa como el que tiene un medicamento. Incluso para aplicárselo él mismo. Para aplicarlo el familiar. Ajá. En caso de que haya una parada, el familiar sepa utilizarlo y lo utilice. No tienen miedo y ellos piensan que en todos lados donde haya problemas cardíacos, o puede haberlo, tiene que haber un desfibrilador. Pues a la larga yo pienso que España llegaremos a eso. Como comentaba él, educación ha ido un poquito más adelante y ya está empezando a obligar a los colegios a formar en soporte vital básico y a niños de tercero y quinto de primaria. Y está el proyecto ahí y yo creo que poco a poco va a ir adelante. Y empezando por los colegios, al final yo creo que toda la ciudadanía actuaremos sin miedo ninguno. Fernando, si te parece, para acabar, hacemos una invitación o un llamamiento, ¿no?, a todo el que pueda estar interesado en estos conceptos, que además, como han podido ver, son más que recomendables para el común de la sociedad, ¿no?, para que se sumen a esta tendencia, a este plan local de cardioprotección de ONIL. Sí, yo particularmente hago un llamamiento en todas las poblaciones que tenéis, que abarca esta televisión, que tan buena difusión hacéis. Estoy convencido de que existen personas interesadas, personas técnicamente involucradas y personas que estarían dispuestas a desarrollar los primeros pasos hacia el establecimiento de la cardioprotección. A estas personas les invitaría a que hicieran, pues como se hacen en los protocolos de autoprotección en emergencias, es decir, un análisis, una evaluación de riesgos de la población, un estudio de la población, e implicaran a una serie de medidas protectoras físicas, en este caso con los desfibriladores, y humanas, que hicieran un pequeño estudio. Lo que sí que le diría a la gente es que no crea que un desfibrilador sin formación o sin mecanismo de autoprotección va a hacer algo. Es como comentaba yo el otro día, si colocamos una cafetera en un restaurante y nadie sabe hacerle uso, ¿no? Es decir, al lado de una columna de desfibrilación tiene que haber un sistema de autoprotección que lo sepa activar la persona, desde la más formada hasta la última que pasa por la calle, que sepa de su existencia y por lo menos saber los primeros eso. Y esto creo que se puede hacer extensivo a todas las poblaciones, animar. ONIL, en este caso, me da la sensación de que pueda ser uno de los primeros, no voy a decir pioneros, es que desconozco, podría estar ocurriendo en otros sitios de España, pero ONIL inicia en esta zona pues ponernos a disposición de todas las localidades o de todas las personas interesadas para hacer extensivo
algo que será en beneficio de todo el mundo. Perfecto. Pues con esto damos por finalizado este espacio. Hemos hablado de la parte a lo mejor más técnica, a lo mejor no, seguro, sí, más técnica, lo otro era un poco más formal, pero en cualquier caso viene bien conocer cuáles son los entresijos, ¿no?, de todo este sistema que se pretende implantar aquí en Onil. Fernando Moles, Aarón, un placer de verdad haberos tenido a los dos aquí para informarnos de este plan local de cardioprotección de Onil y sobre todo enhorabuena a ti, Fernando, por ser el precursor de esta idea aquí en la población. Y a ti, Aarón, desearte mucha suerte, ¿no?, con esa formación. Muchas gracias y espero ver a la mayoría del pueblo, a todo el pueblo, a toda la gente en este curso y verán que no hay miedo ninguno y que son métodos fáciles donde todo el mundo puede actuar. Perfecto, Fernando, muchas gracias. A vosotros, enhorabuena por vuestra labor. Y ustedes ya saben, no se despeguen de TVA porque aún tenemos muchas otras cosas más que contaros en esta televisión de proximidad en la que les acercamos, ya saben, todo lo que ocurre aquí en las comarcas de la montaña alicantina. Hasta la próxima.